Gracias por acompañarme en este diario, los recibo con todo el gusto del mundo y les agradezco que siempre vean nuestro programa a través de Caracol Internacional. Hoy hemos invitado al doctor Rodrigo Córdoba, me encanta tenerlo en el programa porque son temas que ustedes nos proponen, me escriben muchísimo de otros lugares y poco a poco les prometo o les prometemos a todos que los vamos a ir evacuando. Él es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría y hoy vamos a hablar de las fobias. Es increíble cómo una fobia tan sencilla como miedo a las cucarachas, como miedo a las hormigas, pueden desencadenar conductas tan impresionantes en los seres humanos, doctor. Como siempre, un placer tenerlo con nosotros. Un gusto estar ayudándote a escribir tu diario. Esa es una página importantísima. ¿Cuáles son las fobias más comunes? Empecemos a enumerar y vamos contando en qué puede desencadenar todo esto. No tenemos una precisión en términos de datos rigurosos, cuál es la fobia más común. Pero lo primero que tenemos que definir es qué es una fobia. Es decir, esa respuesta exagerada en términos emocionales frente a un hecho cotidiano y que se hace repetitiva y trae dificultades en el funcionamiento. Y hay dos grandes grupos de fobias, unas a las que tú te referías, que son lo que llamábamos fobias simples, es decir, una situación específica, por ejemplo, el temor a las alturas. Tú ves que hay gente que no se puede asomar a las alturas, o personas que tienen respuestas emocionales exageradas frente a los lugares cerrados, o frente a la oscuridad, o frente a algunos animales. Por ejemplo, los ratones y las cucarachas son los más comunes, o las culebras. O las culebras. Eso es. Y el otro gran grupo es el que se conoce como las fobias sociales, que ahora se conoce como trastorno de ansiedad social, que es el temor a la exposición frente a un hecho público. Por ejemplo, las personas que tienen un gran temor a hablar en público. Y ves que has visto que se han frustrado vidas porque en la vida universitaria hay una exigencia permanente a hacer exposiciones ante su grupo de compañeros, o el ejecutivo que tiene mucha dificultad para presentar los alcances o los éxitos de su gestión, pero también el que tiene una respuesta emocional exagerada a comer en público, que no puede comer en público. Increíble. O escribir en público. Doctor, pero ¿en qué momento se puede identificar que es una fobia? Por ejemplo, si yo veo una cucaracha, yo digo, le tengo pavor a las cucarachas, pero de ahí a que le tenga fobia, yo creo que la diferencia es bastante grande. ¿Cuándo lo identificamos en nuestra vida? Y es muy importante, porque si lo viéramos rigurosamente, claro, el hecho de que tengas una respuesta desproporcionada frente a una cucaracha, pues ya de por sí podríamos decir que hay una fobia. Digamos que la respuesta clínica tiene una relación directa, pero si tú tienes ves una cucaracha y sufres un espasmo vasomotor y te caes y te desmayas, o no puedes ir a ningún lugar, o tienes una reacción emocional que te genera una conmoción muy grande, pues obviamente tendríamos lo que hacen las nuevas clasificaciones, que es el nivel de severidad. Entonces, claro, tú puedes tener una fobia a las cucarachas, pero de acuerdo a la respuesta clínica o al proceso de desarrollo emocional, pues puedes adaptarte, pero así parezca muchas veces exagerado, hay personas que por ver un ratón tienen unas respuestas emocionales desproporcionadas y tienen unas repercusiones muy grandes en su forma de funcionamiento cotidiano. Y eso que el ratón es un hecho, pues que a veces termina en el anecdotario de toda la vida. Imagínate el que vive en una ciudad con edificios muy altos y no puede trabajar en la altura. Increíble, eso se llama el miedo a las alturas, acrofobia, ¿verdad? Exactamente. Hablemos, por ejemplo, de la acrofobia. Una conocida aerolínea colombiana pues tiene un curso donde llevan a la gente que le tiene mucho miedo a montar en los aviones, que casi que se tienen que tomar pastillas o tomarse 3 tragos muy fuertes para poderse acomodar, y tienen, digamos, que un curso o ciertas terapias hasta con psicólogos. ¿Qué se puede desencadenar realmente de una fobia y cómo se adquiere esa fobia? ¿Eso viene de la niñez, en un momento de miedo, en un momento de sufrimiento? ¿Cómo se adquiere? Pero mira, y no te voy a contestar en el orden que me hiciste la pregunta. Hay situaciones muy particulares allí. Si ves, muchos de los efectos de esa respuesta emocional, a veces, por ejemplo, conlleva otras situaciones emocionales, la dependencia a bebidas alcohólicas, por ejemplo. ¿Por qué crees que en todos los aeropuertos, ya cada vez menos, hay un carrito que vendía bebidas alcohólicas?
porque muchas de las personas buscan tranquilizantes empíricos. Es decir, el alcohol es un tranquilizante. Entonces el temor a esa ansiedad que le genera subirse en un avión, tener que hacer un vuelo, le busca un remedio empírico, que es el alcohol. Entonces muchas veces tú ves que se suben ya borrachitos en la necesidad de disminuir esa ansiedad. Pero todas estas técnicas que planteas ha sido como un desarrollo de los tratamientos. La exposición al estímulo que genera la fobia ha tenido resultados importantes, obviamente orientados por una persona entrenada en ello, un psiquiatra, un psicólogo clínico, que oriente el manejo de este tipo de patologías. Estos temores de exposición en público tienen resultados muy importantes. Y yo creo que es necesario, es muy importante, como lo hemos dicho varias veces, que la persona reconozca que tiene una limitación. Es decir, aceptar que yo tengo esto, pues por lo menos busco ayuda y no se me vuelve un suplicio o termino buscando excusas para no ir a los viajes. Uniláser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Uniláser contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Uniláser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. En nuestro centro de belleza Caminos Spa trabajamos de la mano con la moda, ofreciendo a nuestros clientes gran variedad de servicios profesionales para el cambio de su imagen. Mujeres que quieren resaltar su rostro con puntas claras con tinte sin amonio. Rubios perlarizados impactantes. Cambios impactantes en maquillajes y cortes. Para mujeres que desean resaltar su belleza y en pocos segundos obtener cambios extremos. Doctor, pero eso es bastante grave de lo que hemos hablado, digamos que el segundo grupo de fobias, que es la exposición social. ¿Esto viene de la niñez? Hay diferentes hipótesis que así lo relacionan. Cada vez más entendemos estas enfermedades como una relación de una carga genética, unas características de la personalidad y una interacción con el medio ambiente. Entonces, hay una carga allí, hay una carga biológica básica. Y los niños, por ejemplo, en fases de su desarrollo, en las etapas del final de la infancia primera, 4, 5, 6 años, desarrollan fobias, desarrollan algún tipo de fobias frente a algún tipo. La oscuridad, por ejemplo, es muy común en los niños. Pero son procesos que evolucionan. Lo llamativo es que esto aparece al final de la adolescencia y lo viven con un carácter vergonzante. Y muchas veces las dificultades en el entorno escolar terminan siendo por esta situación. Las mamás, muchas veces por obligar a sus hijos o a comer o a acostarse temprano, empieza a decirle frases como: si no lo haces, el chucho va a venir y te va a comer. El chucho, o como lo conozcan en cualquier parte del mundo, pero me entendieron más o menos la idea. ¿Esto puede tener repercusiones psicológicas y mentales en un niño ya cuando esté adolescente, más grande? Sin duda, porque muchas veces se cree que la exposición brusca es la solución. Entonces, las situaciones que generan temores no es porque sí, sino porque es parte de su proceso psicológico. Entonces, el que no sabe nadar y lo empujan a la piscina, esas son situaciones que exigen un proceso de aprendizaje, un proceso de desensibilización y que muy seguramente tiene que ser gradual. Exponer las situaciones, el temor a las relaciones sociales, que es tan común en los adolescentes. Increíble. Que es tan común, entonces empujarlo a conductas que no tiene la capacidad de asumirlos.
muchas veces deja cicatrices que después van a traer repercusiones. Lo más común son los trastornos de ansiedad y los cuadros depresivos. Alguna vez escuché, doctor, cojamos el ejemplo nuevamente de la fobia a las cucarachas, que si alguien quería quitarse la fobia a las cucarachas tendría que tocar cucarachas o meterse en un cuarto con muchas cucarachas. Son terapias de choque. ¿Esto funciona? ¿Realmente es así como se quita la fobia a una persona? A algunas personas seguramente les ha funcionado, pero en realidad es la excepción, no es la norma. Estos procesos deberían ser, como todos los procesos psicológicos, de la mano, con alguien que oriente ese camino de oscuridad y que lo vaya ayudando a que pueda ir avanzando de manera gradual en la desensibilización, es decir, en poder acometer esa exposición, irla de manera gradual y muy seguramente graduando los tipos y las capacidades de la respuesta. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. En la actualidad, el Hotel Clubhouse Bogotá hace parte del grupo hotelero Celuisma, que cuenta con numerosos destinos a nivel mundial, como España, México, Panamá, Venezuela, República Dominicana y Colombia. Clubhouse es un concepto innovador en hospedaje que ofrece exclusividad, lujo, comodidad, privacidad, bienestar, entretenimiento y servicios personalizados en una ubicación privilegiada. La cirugía plástica es una de las muchas especialidades quirúrgicas de la medicina y como tal debe considerarse con toda la seriedad que implica la atención de la salud en el ser humano. Si usted está pensando en someterse a un cambio, si desea bienestar y armonía, le sugiero asesorarse muy bien. Busque un profesional en la materia, verifique su condición de especialista graduado en un programa de especialización avalado por una universidad reconocida. No ponga en riesgo su salud y su integridad física. ¿En qué se puede o en qué puede desencadenar una fobia que no sea tratada por un experto? Lo que uno ve más llamativamente cuando uno ve los estudios globales de las medidas de fobias es un cuadro bastante común en la población, pero la gente convive con ellas y a veces genera mecanismos que terminan siendo perjudiciales, lo que hablábamos del alcohol y con el uso de las sustancias psicoactivas. Las personas tienen la fobia, anestesia la fobia con alcohol y la enfrentan. Es muy importante dejar claro que esto tiene tratamiento, que esto tiene mejoría, que no tiene ningún sentido que muchas personas arruinen sus vidas por no querer reconocer que esto es una enfermedad. Es decir, sentir que solo con la voluntad, que solo con poner de su parte van a salir adelante, en muchas de las ocasiones no. Y seguramente podrían vivir mejor con una intervención adecuada y que tiene resultados muy favorables. Hay dos soluciones. A mí muchas veces que me piden de pronto algún, no consejo, pero sí como qué es lo que yo pienso, alguna opinión, pues yo les digo que hay dos cosas por hacer. Primero, el doctor lo acaba de mencionar hace un momento, reconocer el problema. Reconocer el problema es el primer paso que yo puedo dar para la solución del mismo. Y el segundo, buscar ayuda profesional. El doctor Rodrigo Córdoba, pues ya saben que está dispuesto a ayudarle a cualquier persona en Bogotá, en cualquier parte de Colombia y el mundo, solo tiene que contactarlo. Doctor, muchas gracias. Hoy hemos mencionado mucho el alcohol, las sustancias psicoactivas, ese será nuestro próximo tema. Un gusto, como siempre, estar en tu diario. Nos vemos en una próxima página, que sigamos escribiendo juntos todo este diario y no olviden que nos pueden contactar a través de todas nuestras redes sociales. Besos y muchas gracias.